Palabra viva. Amén. Abra su Biblia, venga con nosotros en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 4, solamente un verso. Y si usted no le ha dado seguimiento a la palabra, le invito a que vaya al Facebook o al YouTube de la iglesia y le dé seguimiento, porque esta palabra es secuencial. Nosotros predicamos temáticos. O sea, un mensaje se conecta con otro, y si usted no oyó el anterior, es posible que no entienda mucho este. Pero siempre damos un review, un repasito. ¿Llegó conmigo? La palabra dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Me dejaron solito. Me gustaría como que me ayudaran y como que me acompañaran, no sean... Amén. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga en su palabra en esta mañana. Los últimos meses el Señor nos ha estado hablando sobre la voluntad de Dios, o conocer su voluntad en diferentes áreas. Conocer cuál es la voluntad de Dios para mí en esta área específica, porque el ser humano tiene diversos roles. Por ejemplo, somos esposos, pero también somos padres, pero también somos hijos, somos hermanos, somos vecinos, somos empresarios, somos empleados. Y en cada uno de esos roles hay una voluntad de Dios. Aunque la Biblia revela cuál es la voluntad de Dios para su iglesia, tenemos que entender que hay manifestaciones de su voluntad que vamos a ir aplicando según la entendamos. Si no la entendemos, no la vamos a aplicar. La voluntad de Dios es la santificación de la iglesia. Que la iglesia sea santa, porque Él viene por una iglesia santa. ¿Cuántos sabían eso? Entonces, pero no todos entendemos que la santificación es progresiva y es perfecta. Nosotros estamos progresando en santidad, en el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra nos va limpiando en la medida que vamos obedeciendo. Amén. No somos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Claro, obviamente siempre habrán oidores en la iglesia, eso usted no lo puede evitar. Eso no es problema del predicador. El predicador tiene el deber de llevar la palabra al oído del oyente, y el Espíritu Santo la lleva al corazón. Y de ahí para adelante el creyente decide si obedece o desobedece. Entonces Él dará cuenta. Porque en el día del juicio Jesús dijo a los judíos: ustedes tienen quien les juzgue, Moisés les juzgará. Pero en el día del juicio mi palabra le va a juzgar a ustedes. Por eso hay que tener cuidado cuando se expone la palabra de Dios. Por eso una sola palabra de Dios puede transformar una vida, como una palabra mal trazada puede también torcer una vida. Por eso lo delicado de este aparatito. Porque ahora estamos en un lugar donde se imparte vida si trazamos la palabra de vida correctamente, o donde se imparte muerte también. Es delicado el púlpito, muy delicado. Yo respeto mucho el delegar el púlpito, porque el que se para aquí es responsable de todos los pasajeros que están en este barco. Amén. Si usted ha estudiado o estado con nosotros, empezamos hablando de la voluntad de Dios. Primero empezamos en los matrimonios. Y sería muy bueno que lo escuche. Váyase 2 o 3 cultos atrás y escuche la voluntad de Dios en las relaciones con los matrimonios y lo que representa ser fiel. Eso fue para nosotros una palabra que nos marcó, porque Dios empezó hablando de la fidelidad en el contexto de su voluntad. Ser fieles en las relaciones. Y empezamos con la relación de matrimonio. Hablamos de los deberes y derechos que hay en la relación. En toda relación hay deberes y derechos. Si usted tiene una relación comercial, usted tiene un deber con el que usted tiene esa relación, y esa persona quizás tiene un derecho. Si esa persona le vende a usted, tiene el derecho de cobrarle a usted, y usted tiene el deber de pagarle, ¿sí o no? Eso creo yo, ¿verdad? Porque el que vende debe cobrar, ¿sí o no? Entonces, eso es deberes y derechos. Entonces empezamos a hablar de los deberes de la esposa y los derechos de la esposa, y los deberes del esposo y los derechos del esposo. Todo el mundo quiere reclamar derechos, pero casi nadie quiere cumplir con sus deberes. Todo el mundo quiere una ciudad limpia, pero nadie se baja a recoger un papel. Entonces,
Lamentablemente estamos en una sociedad muy demandante de sus derechos, pero poco cumplidora de sus deberes. Muy lamentable lo que estoy diciendo. Mucha gente demanda derechos, pero no cumple sus deberes. Entonces de ahí pasamos a la relación que tiene que ver con los jefes y los empleados. La relación que tiene que ver la fidelidad entre jefes y empleados. Después pasamos a la relación entre hijos con los padres. Hoy es un poco complejo porque es padre con los hijos, que no es lo mismo. Aunque usted diga, yo tengo una relación muy linda con mis hijos, es posible que sus hijos no tengan una relación muy linda con usted. Usted tenga un concepto de la relación y usted crea que tiene una relación muy linda con sus hijos y no sea así. No sea así, lamentablemente. Cuando estudiaba en la universidad escuché una expresión que ahora que tengo 32 años de casado es que la estoy entendiendo. Y es esta. Una profesora dijo, los hijos se educan 20 años antes de nacer. A nadie le dan un manual para ser padre. A nadie le dan un curso para ser padre. Hay escuelas de padre, hay libros escritos sobre los padres, sobre la paternidad. Hay películas hechas sobre la paternidad. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Aún leyendo las escrituras, aplicar lo que las escrituras dicen no siempre es fácil. Cada uno tiene una concepción de su familia y de su librito, cómo va a manejar su relación con los hijos. No sé si me comunico. Pero aquí vamos a tratar de no ser extenso, pero ser lo más claro posible. Y si Dios no nos deja terminar hoy, posiblemente el miércoles tengamos que seguir, porque hay mucha tela por donde cortar en esto de que los padres no provoquen a ira a vuestros hijos. Cuando Pablo dice esta expresión, la palabra de este versículo tiene una atención específica en 3 palabras. El no provocar es no generar, no producir que los hijos se airen contra nosotros. Y los padres no siempre sabemos cuándo estamos generando algo que genera ira en los hijos. No siempre sabemos qué le gusta o qué no le gusta, cómo lo ofendemos o cómo no lo ofendemos también. Porque no siempre nos ponemos a estudiar a nuestros hijos. O creemos que nuestros hijos son cortados por la misma tijera y son todos iguales. Y eso no es verdad. Cada hijo es único. Igual que cada hermano es único. Es posible que la palabra que yo esté exponiendo hoy, usted la reciba y diga, wow, pastor, ¿cómo me ha bendecido esa palabra? Otro diga, uy, gran cosa. Eso pasa. No se crea que somos sus $100, que somos el agrado de todo el mundo. Eso es imposible. Ni aun el Señor Jesús, siendo santo y perfecto, lo logró. Fue rechazado de su gente. Por lo tanto, no aspiramos a ser aceptados de todos. Pero es necesario que los padres asimilemos, combinar ciertos elementos para no llevar a nuestros hijos a la provocación. Los que somos padres hoy podríamos arrepentirnos de muchas cosas. Yo me he arrepentido de muchas cosas, errores que he cometido con mis hijos. Mis 3 hijos ya están adultos los 3 y sé que por inexperiencia y sé que por ignorancia muchas veces los he provocado a ira. Y no todos los padres queremos admitir eso porque creemos que eso es una señal de impotencia. No, es una señal de soberbia. Los padres tenemos también el derecho y el deber de pedir perdón a los hijos. Pero como yo soy su papá, aunque yo lo haya hecho mal, usted tiene que aguantarme. Eso no es así. En la vida de la fe eso no es así. En la vida de la fe, el mayor sostiene al menor. Y el mayor se supone que es el padre. Entonces, no voy a meterme tan profundo en la Biblia hoy, pero les voy a poner por lo menos 7 cosas que pueden generar la ira de los hijos. Y cómo empezar a trabajar esta parte de no provocar a los hijos. Primero, tratar el lenguaje. La lingüística dice mucho. O sea, cómo usted dice las cosas y en qué espíritu dice las cosas. Hay palabras que duelen más que golpes, ¿usted sabía? Parece que lo dije y no se oyó. Hay palabras que duelen más que golpes. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta cuando la palabra se soltó y fue como un golpe de espada. La Biblia dice hay palabras que son como golpe de espada. Y literalmente así son, porque hieren y dañan. Y el dolor muchas veces no se ve, pero está ahí. Entonces, lo primero es que Dios nos ayude a los padres a hablar con amabilidad. A decirle la verdad a la gente, pero con amabilidad, sobre todo a los hijos. Si usted tiene que confrontar a un hijo, dígale la verdad, pero dígaselo con amabilidad. Usted no le tiene que decir prostituta a una hija suya.
Usted no tiene por qué decirle a una hija suya o a un hijo suyo ladrón. ¿Por qué? Porque lo va a llevar a un nivel de provocación que lo va a ofender y lo va a herir. Y él se puede enojar y provocarlo a ira. Pero usted puede decirle al hijo, hijo, el tomar lo que no es tuyo no está bien. Porque eso no fue lo que Dios nos enseñó. Le está diciendo en las mismas palabras, pero en otro lenguaje. Hija, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tú fuiste lavada por la sangre de Cristo. El tener sexo fuera de la relación es fornicación. Muy pocos padres se atreven a decir eso. Incluso hay padres que saben que sus hijos están fornicando y no le dicen nada. No le dicen nada. Porque hemos entrado en la generación de cristal, donde los hijos por cualquier cosa se enojan y amenazan con suicidarse y con irse de la casa. Y los padres le tenemos miedo. ¿Por qué no sentarnos con la hija y decirle, tú sabes que tú eres lavada por la sangre de Cristo? ¿Tú sabes que tú fuiste educada, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Y tú sabes que tener sexo fuera del matrimonio la Biblia le llama fornicación? ¿Y tú sabes que la Biblia dice que ningún fornicario heredará el reino de los cielos? ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo la verdad, pero no le estoy diciendo prostituta. No sé si me estoy comunicando. Entonces, debemos aprender, y esto va a costar, porque nosotros no fuimos educados por padres educados. Fuimos educados por padres que eran dictadores, por padres que aprendieron lo que les enseñaron, por padres que nos impusieron sus criterios, aunque no nos gustara, y nunca nos preguntaron qué nos gustaba y qué no nos gustaba. Y tuvimos que chuparnos lo que ellos querían, porque era papá y porque era mamá, y había que hacerlo. Amén. Segundo, hablé de amabilidad primero. Segundo, disciplina. Y la disciplina tiene que ver mucho con que yo no le pida a mi hijo que haga algo que yo no hago. Yo no le puedo decir a mi hijo que no fume si yo fumo, o que no beba si yo bebo, o que no juegue si yo juego, o que no vea pornografía si yo veo pornografía. Yo no le puedo pedir a mis hijos eso, porque estaría entonces predicando un mensaje que no tiene sustento. Entonces, la disciplina empieza con que yo lo que estoy enseñando lo viva. Que eso es un tema con los padres también. Porque muchas veces los papás, sobre todo, imponemos el criterio porque yo soy el que pone el dinero en esta casa. Y aquí se hace lo que yo diga porque yo pongo el dinero en esta casa. Y eso no es disciplina, eso es dictatorial. Y por eso muchos hijos se resienten y nunca dicen nada, pero están resentidos. Porque papá me dijo a mí que no bebiera, pero él vive muerto de un humo siempre. Mi papá me dijo a mí que no fumara, pero no apaga un cigarrillo o un cigarro. Que no somos iguales porque yo soy papá. No, es que se enseña con el ejemplo más que con las palabras. El ejemplo es más poderoso que las palabras. El ejemplo arrastra. La palabra puede convencer, pero el ejemplo arrastra. Si tu papá nunca fumó delante de ti, él tendrá derecho a decirte, hijo, fumar hace daño. Fumar daña los pulmones. Y fumar es un espíritu y se puede demostrar. Es un espíritu. Una adicción, ¿por qué? Porque el fumar daña los pulmones y al final mata también. Entonces, se puede hablar y se puede corregir con verdad, ¿sí o no? Con disciplina, ¿sí o no? Y también con instrucción. Con instrucción. Enseñar es el primer deber que los padres tenemos que asimilar. Los primeros maestros son los padres. Las escuelas dan información, las casas educan. La educación no se aprende en la escuela ni en la universidad. Hay profesionales que son patanes, vulgares, y son profesionales porque no tienen educación. Educación no es tener conocimiento. Las universidades te dan conocimiento y las escuelas también. Las casas te dan educación, modales, principios, criterios. Amén. Entonces, ese es el tercer punto, instrucción. La Biblia dice, Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Los primeros que deben instruir a los hijos en la verdad de la palabra son los padres. ¿Cuál es el error que la iglesia de Jesucristo está cometiendo? No digo que alguno no, lo está cometiendo, que le han dejado los niños a la escuela dominical. Y los padres no saben si sus hijos oran o leen la Biblia o saben de Biblia, porque nunca se sentaron con ellos. Nunca se sentaron con ellos. Parar a un hijo de un pastor y preguntarle, dime los 4 evangelios, y que no se lo sepa,
debe ser una vergüenza para ese pastor. No para la iglesia, para el pastor que es padre de esos hijos. Porque esos hijos no se saben cuáles son los 4 evangelios. ¿Y quién debió enseñárselo? ¿El pastor de la iglesia? No, su papá. Cuando le pidan a un hijo de un pastor que ore y que el hijo no sepa ni abrir la boca, a quien deben llamar es al papá o a la mamá, no al hijo, porque el hijo, él no es responsable de que su papá nunca lo enseñó. Entonces, queremos que sea la iglesia la que enseñe a los hijos. Vamos a empezar un nuevo tiempo con la escuelita. Y vamos a empezar un nuevo tiempo con los padres de la escuelita también. Porque vamos a hacer un compromiso de fe de que cada domingo los padres le pregunten a los hijos qué aprendiste hoy en la escuelita. Y que los hijos le digan a los padres, aprendí que el Nuevo Testamento tiene tantos libros y los 4 evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Oh, qué bueno. Y el papá diría, wow, ni yo lo sabía. Porque es verdad, hay cosas que los niños aprenden que ni uno las sabe. Muchas veces no nos damos idea, no tenemos idea. Yo dije, ¿cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? Pocos adultos saben cuántos libros hay. Pero claro, no vamos a meternos en eso porque no quisiera que usted se sienta como, wow, yo me siento tan mal porque yo nunca me he puesto. Amado, que es una responsabilidad individual. ¿Aló? Entonces, esas 3 palabras. Ahora bien, empezamos a estudiar, a mirar qué puede provocar la ira de un hijo. Número 1, yo puse 8 razones. No le voy a dar sustento bíblico a todas porque son muy largas. Lo primero es, no hacerle promesas a los hijos que usted no le va a cumplir. Una de las cosas que más molesta a un hijo o lo enfada es que su padre o su madre le prometa algo y después no le cumpla. Y muchos padres somos ligeros en decir, si sacas tal nota te regalo tal cosa. El muchacho viene y saca mejor nota de la que tú le dijiste. ¿Y el regalo? No, porque ese es su deber estudiar, pero tú prometiste darme un regalo. El problema no es que él sacó mejor nota o que ese es su deber, el problema es que tú prometiste. Y mi Biblia y tu Biblia dice que cuando tú hagas promesa, fíjate de que la puedas cumplir. No dejes que tu boca te haga pecar. Y con los hijos pasa lo mismo. Hacemos promesas si pasan de curso, hacemos promesas si logran una meta, hacemos promesas si logran un objetivo en la escuela o deportivo. Qué bueno que el presidente cumplió la promesa y ayer le entregaron los 20 millones a Mary Lady por la victoria, Mary Lady Paulino, que puso en alto la República Dominicana. Qué bueno que el gobierno cumplió su promesa. Celebramos eso. Porque muchas veces el mismo gobierno promete y no cumple. Y lo sabemos, eso no es un cuento. Muchas veces sabemos que ese es el mejor ejemplo que podemos tener. Nuestros líderes políticos prometen muchísimo y no cumplen casi nada. Prometen como siempre y cumplen como nunca. Nunca cumplen. Entonces, lo primero es no hacer promesa que usted no vaya a cumplir. Si usted le hizo una promesa a un hijo suyo, es más, si usted le amenazó con una pela, désela. ¿Por qué? Porque si le prometió una pela y no se la da, después el niño dice, mi papá es un irresponsable, dijo que me iba a dar una pela y no me la dio. ¿Y sabe por qué muchos muchachos aprenden a irrespetar a los papás por eso? Porque los papás le prometen un castigo y después no se lo cumplen. Y ellos siguen burlándose, hasta llegar al extremo de irrespetar al papá o a la mamá. Y la figura paterna y la figura materna es simplemente un muñequito de trapo en la casa. Los muchachos manipulan a los padres cuando los padres son incumplidores. Se fueron. Número 2, mostrar favoritismo hacia un hijo en particular. Eso genera la ira de los hijos de una manera impresionante. Si usted se lee la historia de David, David como rey fue ejemplar, pero como padre fue malísimo. Si usted se lee la historia de David como padre, fue malísimo. El primer hijo de David, llamado Amnón, violó a su propia hermana llamada Tamar. David lo supo y no hizo nada. Generó la ira, generó la provocación en un hermano de Tamar de madre y padre llamado Absalón. Absalón se constituyó enemigo de David, David no lo sabía. Pero él tenía la espina clavada.
Y preparó a Absalón una fiesta y le dijo a su padre: invita a todos tus hijos, invita incluso a Amnón. Pero Absalón tenía la de él guardada. Y Amnón fue a la fiesta, y como Absalón tenía su plan hecho, le dijo: denle vino, y cuando él esté alegre avísenme. Así mismo fue a la fiesta, y cuando estaba muy alegre, aprovechó un momento de descuido y con una espada lo traspasó. Muerte en la casa por favoritismo en los hijos. Cuidado, papá. Cuidado. Porque muchas veces podríamos nosotros estar alimentando la cizaña y pisoteando el trigo. Que Dios nos dé discernimiento para juzgar con justo juicio. Tenemos 2 hijos, 3 hijos. Bueno, tenemos que buscar la manera de ser equilibrados. Eso no es tan fácil. La palabra equilibrio significa tener el mismo peso. Que tenga equi de igual, libro de libras. Hacer equilibrio no es tan fácil. Es más fácil cuando hay 2 hijos, un varón y una hembra. Bueno, tú eres el varón, todo lo que sea de varón para ti. Tú eres la hembra, todo lo que es de hembra para ti. Pero cuando hay 3, entonces tú equilibrar y decir: bueno, tengo que ser cuidadoso aquí. Porque sin darme cuenta puedo herir y provocar a ira a uno de mis hijos, porque soy protector de uno y maltratador de otro. Claro, yo sé que eso aquí no pasa, porque esto es una iglesia llena de ángeles. Cuando los cultos terminan aquí, los que limpian la iglesia tienen que barrer porque dejan las plumas los ángeles aquí. Yo no sé si alguien podrá gritar: ayúdanos, Señor. Porque aún algunos ya no estemos criando, posiblemente tengamos a nuestros hijos, siendo nuestros hijos resentidos contra nosotros, porque fuimos maltratadores inconscientes de ellos. Yo no creo que un padre consciente lo haga, pero muchas veces lo hacemos porque también fuimos padres maltratados. En un retiro en La Loma tuve una experiencia que nunca la voy a olvidar porque fue tan fuerte, con una hermana que la amo mucho, es una hija. Y de repente en la administración final ella se acercó y dijo: pastor, quiero hablar con usted. Yo: dígame, hermana. Me dice: pastor, ahora aquí yo entiendo por qué yo golpeo a mi hijo. Digo yo: ¿cómo así? Dice: sí, yo le doy como un hombre, le doy duro. Le digo: ¿y por qué? Dice: porque él es igualito a su papá y su papá me golpeaba a mí. Como yo no puedo golpear al papá, golpeo al hijo. Esa mujer lloró como una niña delante de mí, diciéndome: que Dios me perdone, que Dios me perdone, que Dios nos ayude. Porque es posible que usted crea que sus hijos están súper, hiper, mega contentos con usted, y es posible que estén muy enojados con usted, y no se lo digan. No se lo digan, lo guarden en el corazón. Ayúdanos, Señor. Los que son padres y los que somos padres vamos a tener mucho que arrepentirnos aquí. Y los que no son padres, cojan clase temprano. Yo estoy aprendiendo a los 32 años de muchos errores que he cometido con mis hijos. No tuve quien me instruyera, aunque tenía la Biblia, pero Dios todo lo hace en su tiempo. Y todo obra para bien. Y muchas veces Dios sacrifica a uno para salvar a otros. Quizás yo tenga que ser el sacrificado para decirles: yo he cometido errores con mis hijos y me he dado cuenta ahora en este tiempo de estudio de la palabra. Y posiblemente usted lo esté cometiendo y no se esté dando cuenta hasta que hoy el Espíritu Santo lo despierte y le diga: detén lo que estás haciendo porque vas mal. Claro, cada cual tiene su librito y cada cual defiende su concepto, porque una de las cosas que tenemos en el hombre viejo es un abogadito encendido todo el tiempo. En el hombre carnal hay un abogadito que tiene el on todo el tiempo. Tú confrontas, de una vez se aprende el abogadito y se defiende como un gallito o como una gallina sacá. 3. Dije que le iba a dar 8, voy por la 3. Los hijos se resienten
Porque nos limitamos solamente a resaltar lo que hacen mal y no alabamos o reconocemos cuando hacen las cosas bien. Cuando el muchacho se equivoca, el ramplinazo, y tú no sirves para nada, y tú siempre lo haces mal, pero cuando el muchacho lo hace bien, no hay un aplauso. Hijo, good job, bien hecho. No siempre. Es más, casi nunca. Pero cuando se equivocan o lo hacen mal, hay problemas. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque tendemos entonces a crear personas inseguras. Eso pasa en el trabajo también. Que yo no lo toqué en la parte laboral. Hay jefes que solamente ven lo que los empleados hacen mal. No saben reconocer cuando sus empleados hacen las cosas bien y no los felicita, ni les agradece, ni les honra. Solamente dice, ellos están aquí para eso. Eso no es verdad. Es verdad que ellos ganan un salario, pero todo ser humano necesita que se les reconozca sus virtudes también. No porque andemos buscando exalzar al hombre, pero cuando una gente lo hizo bien, hay que decir lo hizo bien. ¿O acaso Marilady no lo hizo bien? ¿O acaso Marilady no es la campeona olímpica? ¿O acaso Marilady no subió la bandera nacional en París ahora mismo? Y cuando yo vi esa bandera subiendo y ese himno cantando, me corrieron 2 lágrimas. ¿Por qué no decir que lo hizo bien? Así pasa con los hijos, así pasa con los empleados. Yo tengo un ejemplo, por ejemplo, Dodani prepara aquí los posts. Y Daniel hace los cortos de video que les mandamos. Cada vez que me mandan algo, lo primero que hago le digo, excelente, gracias, muy bien hecho. O quítale esto y hazlo otra vez y mándamelo de nuevo. Entonces dice, perfecto, bien hecho, muchas gracias, good job. ¿Sí o no? ¿Dónde estará Dodani? Que no lo veo. Lo hago así. Y lo mismo con mi equipo de trabajo aquí en la oficina. Porque si lo hicieron bien, yo debo admitir que lo hicieron bien. No decir, no, ellos ganan un salario y por eso a ellos se les paga. Yo no tengo que reconocerle nada. No, hermano. No es igual trabajar por una remuneración económica que trabajar contento y agradecido porque tu jefe te valora. Así pasa con los hijos también. Así pasa con los hijos también. Dios como Padre bendice de 2 maneras. Dios bendice por pacto y bendice por agrado. En el pacto, Él es nuestro Padre, está comprometido en sostenernos y ayudarnos y guiarnos. Pero cuando Dios está agradado es diferente el asunto. Es diferente el asunto. Yo tengo el deber de sustentar mi casa. Por una cosa que yo lo haga porque es mi deber y otra cosa es porque yo estoy contento. No es lo mismo. No es lo mismo. Analízalo, no es lo mismo. En todo el sentido no es lo mismo. Así que tengamos cuidado de ver nada más defectos. Aprendamos a ver virtudes también, a ver cualidades. Aprendamos a decir bien hecho, muy bueno, lo hiciste bien, tú tienes el talento, tú puedes lograrlo. ¿Te diste cuenta de que tú eres más inteligente de lo que tú mismo pensabas? No siempre decimos eso. Pero cuando se equivocó, el discurso va. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien, pero Dios me ha hablado a mí muy fuerte en estas cosas. 4, avergonzarlos públicamente. Hacerles pasar vergüenza públicamente. Es un tema muy delicado. Muchas veces muchos padres no se dan cuenta que están generando un estado de ira en sus hijos porque hacen eso con mucha frecuencia. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. 5, enrostrarle a los hijos sus errores del pasado. Decirle, tú estás como estás porque no te llevaste de mí. Porque si te hubieses llevado de mí, si hubiese hecho como yo te dije, tú no estuvieras como estás. Pero como tú eres tú y haces lo que te da la gana, ahora guaméatelo.
y condenamos los errores pasados. Y perdónenme, me separo para decir esto. Las mujeres son muy buenas en eso. Las mujeres son brillantes. Las mujeres son muy buenas en recordar un error del año 1970. Y decirle al esposo, después de 50 años de casado, decirle: ¿tú no te acuerdas aquella vez? Y el hombre le dice: ¿qué? ¿Aquella vez? ¿Cuándo? Allá, en el Parquecito Colón, que quedaba frente a la iglesia católica. El reloj estaba ahí. Yo te pregunté la hora y tú me dijiste: apréndase usted la hora. A mí no se me ha olvidado eso. 50 años atrás. No se ríen, mujeres, es triste, ¿verdad?, de la naturaleza de la mujer. Aunque aquí las mujeres son santas, y yo sé que aquí ninguna de las mujeres hacen eso tampoco. Mujeres santas y sabias no hacen eso. Pero es un error de los padres recordarle, enrostrarle los errores del pasado. Porque tú te acuerdas que esto, porque tú te acuerdas lo otro, porque tú te acuerdas de aquello. Ellos se acuerdan todos los errores del pasado y se los enrostran. Oiga, no hay un ser humano que se sienta bien. No hay un ser humano que esté coherente, que se sienta gozoso cuando le enrostren sus errores del pasado. Amado, el pasado es pasado. El presente es un regalo. Y el futuro se cosecha conforme a lo que yo haga hoy. 5, 6. Esto es un poco fuerte. Golpear los hijos físicamente. Yo levanto mi mano. Tengo 2 hijas, un varón. A mis 2 hijas nunca le he dado una pela. Nunca. Nunca le he puesto la mano. Y ruego a Dios que cuando ya tengo una casada, que cuando la segunda se case, su esposo no invente. Porque yo la engendré, la eduqué y la llevé a ese nivel y nunca le puse la mano. Yo no voy a estar tranquilo si el esposo de una de mis hijas le pone la mano. Se me va a olvidar que soy pastor. Porque si yo que la engendré y la eduqué nunca le puse la mano, es porque usted le va a poner la mano a mi hija. Pero el precedente de que una mujer resista y se acostumbra a los golpes es la casa. Cuando a una niña la acostumbran a darle golpe en su casa, va precondicionada al matrimonio, que el esposo la suene también. Porque en la casa le daban su tablazo. Para ella no es nada nuevo que le den un de atrás para adelante. Está acostumbrada, desde chiquita la tienen maltratada. Nunca comete ese error. Y si lo ha cometido, pídale perdón a Dios. Y pídele perdón a sus hijos, porque usted lo hacía por ignorancia y por desconocimiento, para no decirle brutalidad. Hay muchas galletas que padres dieron, injustas, que marcaron hijos, y los padres creen que los hijos: ay, papi esto, y papi lo otro. Y el papá dice: ay, yo soy su locura. Si tú supieras cómo tu hija guarda ese momento en que tú le diste una tremenda pela, que la dejaste marcada, que parecía una cebra, de tantos ramalazos que tenía. Vive Jehová delante de la presencia de quien estoy, que usted está haciendo memoria ahora mismo, de que usted sabe que lo que le estoy diciendo es verdad. Y es posible que usted diga: no, yo no le tengo nada de resentimiento contra mi papá. Sí, pero si te recuerda en ese momento, te ríes, te da alegría por la pela que te dieron. La Biblia manda en el libro de Proverbios a corregir al hijo con vara, pero la corrección con vara no es maltratar al hijo. La corrección persigue sanar una conducta en una persona que está equivocada, pero no destruir la persona. No podemos querer botar al niño con todo y la lavaza. Hay que botar la lavaza, pero hay que retener el niño. Hay que corregir lo que está mal, preservando la integridad física y emocional de esa persona. Pero eso no lo hace cualquiera. Eso lo hace una gente que tiene revelación de Dios. Hay muchas niñas marcadas, que ya son mujeres, que ya tienen hijos, que sus padres les dejaron los 5 dedos pintados en la cara. Los papás.
que le dieron pelas injustas. ¿Usted cree que los hijos no guardan en el corazón? Hermano, hay un retiro de sanidad interior. Y nos damos cuenta de que no estamos tan sanos como pensábamos. Igual muchos hijos han herido a sus padres de muchas maneras. Cuando un muchacho se gradúa y que tiene un buen trabajito y se cree que ya es gente porque tiene un salario y tiene un trabajo y empieza a irrespetar a sus padres, a desvalorarlo, le están mandando un metamensaje y eso ofende. Hay muchos hijos que hacen eso. Desde que consiguen el primer trabajo, ya yo soy grande, yo hago lo que quiera, llego a la hora que yo quiera, yo me gobierno. Tengan cuidado. No hay nada más peligroso que un hijo se rebele contra un padre, porque va a terminar muerto. Y no lo digo yo, se lo puedo enseñar por la Biblia. Todos los hijos que se han rebelado contra sus padres han terminado muertos. Su papá puede ser, hermano, mire, primo hermano del diablo, pero respételo. Es su papá. No lo desvalore, no lo desconsidere, porque ahora usted gana 20 pesos y quizás su papá gane menos. Y quizás su papá es un pensionado. Y quizás su papá es ahora de los desempleados de Falcondo. Y usted lo desconsidera. Golpear físicamente es una señal de brutalidad. Oiga, voy a repetir la palabra, es fuerte, pero es en el diccionario un acto irracional, un acto animalesco, es un animal. Está actuando como un animal. Una persona racional no debe usar violencia para corregir una conducta que con violencia no se corrige. Usted no ha oído que el perro huevero, aunque le quemen el hocico, sigue siendo huevero. El problema no está en el hocico del perro, el problema está en el corazón del perro. Entonces, con un palo o con una pela, usted no va a dejar que el muchacho cambie la conducta. Muchas veces a los hijos hay que dejarlos que paguen por sus errores y aprendan del proceso. Hay que dejarlos que se extrayen hasta que vean la realidad. Muchas veces, aunque nos duela a nosotros, porque nosotros tenemos un falso concepto de autodefensa, y eso se llama defensa psicológica. Muchos padres dicen, yo no quiero que mis hijos sufran. Mentira, usted no quiere sufrir, porque usted sabe que si sus hijos sufren, usted sufre también. Es una defensa psicológica. Yo no quiero que mis hijos sufran. Mentira, el que no quiere sufrir eres tú. Pero tus hijos tienen que aprender de sus errores también. No puede pasarle en vano sus errores. Si se equivocó, que la pague. Nunca use la violencia para corregir una conducta que con violencia no se va a resolver. Yo estoy de acuerdo que la iglesia se empodere y que tome pancarta en mano y nos unamos a los 1.300 empleados de Falcondo y vayamos a las calles y decirle al gobierno, no es justo que esta gente se vaya a la calle según una retribución económica. Pero no a tirar una piedra, pero no a quemar una goma, pero no a romper un cristal, a decirle a las autoridades que esos padres de familia y esos contratistas necesitan a alguien que saque la cara por ellos. Estoy de acuerdo. Y me ofrezco para si me necesitan también la comisión, decirle que yo estoy con ellos para apoyarlos. No solamente estoy orando por los empleados que están perdiendo sus casas, que lo están sacando de las casas, que están sufriendo ahora vergüenza y escarnio porque no tienen con qué pagar la casa, ni el colmado, ni la escuela. Tienen meses que no cobran y nadie da la cara. Pero con violencia no vamos a resolver el problema. Y usted sabe que hay acciones que pueden generar desespero. Y una desesperación es el hambre. Y dije en radio, cuando el hambre aprieta, la razón se pierde. Esto es un mandado a las autoridades del gobierno. Cuando el hambre aprieta, la razón se pierde. Se fueron. Se fueron. ¿Están aquí todavía? Ninguna conducta espiritual o emocional se corrige a palos. Mi Biblia y tu Biblia dice que con amor y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová se apartan del mal. No es con golpes, no es con fuerzas. Aún el Señor dice en el libro de Zacarías capítulo 4, cuando Zorobabel y Josué quisieron restaurar la casa de Jehová, el Señor le dijo a Josué y a Zacarías,
al Zorobabel y a Josué, que era el sumo sacerdote y el gobernador, le dijo: no es con ejército ni con fuerza que se construye mi casa, sino con mi Santo Espíritu. Es lo mismo que la iglesia. Yo no puedo sanarte golpeándote. Yo te puedo sanar con misericordia y verdad. Te tengo que decir la verdad, pero te la voy a decir en misericordia. Yo no te estoy juzgando, pero tú tienes que saber la verdad para que te puedas aplicar el tratamiento. Porque si no sabes la verdad, vas a morir ignorante de tus errores, porque no te la dijeron nunca. Alguien tiene que decírtela, pero no en juicio, sino en un acto de autoevaluación. Que tú puedas decir: es verdad, a mí esto me pasó y mira, yo no sabía hasta que el Señor me habló y me di cuenta de mi error. Amados, somos seres humanos, metemos la pata, ¿sí o no? Nadie tiene alas todavía aquí, que yo sepa. Si la tienes escondida, el día que la saque, llámeme o tienes una foto y mándemela. Estamos expuestos. Repito, la Biblia manda y dice: no rehúses corregir al muchacho con vara, puesto que con vara tú no le causarás la muerte, pero librarás su alma del Seol. La corrección no es una venganza. La corrección no es descargar la ira sobre el muchacho. Eso no es corrección. Por eso digo que es un acto de brutalidad. Corregir con violencia, corregir con ira, eso es carnalidad. Claro, yo sé que aquí eso no pasa tampoco. Estoy hablando por hablar. Estoy hablando por hablar. Tengo 32 años y nunca le he levantado la mano a mi esposa. Y Dios me libre de hacerlo. Que se me caigan las manos antes de hacerlo. Jamás. Y Dios me ha guardado entre mis 32 años de nunca tener que tratar un caso de violencia familiar. Porque me confieso delante de la congregación y delante de la iglesia, yo no sé cómo reaccionaría ante un hombre que golpea a su esposa. Yo no sé, se lo digo, me confieso, soy un hombre, pero soy un hombre que defiende la integridad física y emocional de la mujer. Y no es verdad que yo voy a apoyar que un hombre le dé golpe a una mujer. Eso no es verdad. Ese hombre tiene que probar los puños de otro hombre a ver qué saben. Es muy fácil levantarle la mano a una mujer indefensa, o quizá una mujer acostumbrada a que le den. Porque ese es el problema de darle a los niños. Cuando usted golpea o maltrata a los niños, los condiciona que cuando ellos sean adultos estén aptos y preparados para que lo maltraten también. Los que no tienen hijos, cojan su lección temprano. Los que tienen hijos, piensen: wow, ¿cuántas veces yo he metido la pata? Adiós, porque esa muchacha me abrió la bocota. Amado, una de las cosas más horrorosas que también yo he cometido es discutir con un hijo. Nunca discuta con un hijo, porque si usted discute con un hijo, usted se rebaja. Tome su posición, no se rebaje. Él es un muchacho, usted es el adulto. Pero a veces se van en discusiones y parecen dos gallitos de pelea, papá e hijo o mamá e hija. Si yo tuviera que darle un boche, se lo diera a la mamá. ¿Sabe por qué? Porque se supone que la mamá es la adulta, la que no debe dejarse provocar. Yo tuve que corregir una de mis hijas y decirle con amor y verdad cosas que no comparto con su manera de manejarse, y decirle esto, esto y esto, y al final le puse: te amo. Claramente le puse las cuentas claras y le dije: esta es la condición, tan. Si está dispuesta, seguimos caminando. Si no está dispuesta, tú decides. Te lo digo porque te amo. Yo sé que aquí nadie ha cometido ese error, ¿verdad? Nosotros somos padres modelos. Debieran incluirnos en la Biblia, en Hechos, en Hebreos capítulo 11. En los héroes de la fe. Debiéramos estar por ahí. Pregunto, ¿alguien está aprendiendo algo aquí? Wow, pastor, si a mí me hubiesen enseñado eso antes, ¿cuántos errores yo no hubiese cometido? Pero nunca es tarde si Dios está presente. Diga conmigo: nunca es tarde si Dios está presente. Podemos aprender. Hay hijos que provocan a los padres.
Hay hijos que hacen cosas para molestar a los padres, a ver qué hacen los papás. Todo tiene un límite. Ahora, ¿cómo el papá se va a manejar ante la provocación del hijo? Si me rebajo a la condición del hijo, yo soy tan muchacho como él. Yo soy el adulto. Yo tengo el doble de la edad. Yo no puedo dejarme provocar por una muchacha, por un muchacho. ¿Qué pasa? Tengo que decirle las cosas con amor y verdad, pero decírselas. Y no dejarme provocar. Aunque vea la provocación y la provocación y la provocación, decirle, tú me estás provocando, yo no voy a caer en tu juego, pero te voy a decir lo que yo pienso. Yo pienso que tú estás actuando para que yo reaccione. Mi reacción es esta. Tan, 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 tan. Al final, te amo. Y se acabó. Pero no entrar en una discusión vana, porque hay un problema con las discusiones. ¿Sabe usted cuál es? Que el que discute no quiere perder. Mi abuelo me hacía una adivinanza cuando era muchacho, que yo me reía mucho. Mi abuelo era un hombre muy sabio. Y me decía, ¿qué es lo que uno no quiere tener, que después que lo tiene no lo quiere perder? Y me ponía a pensar, ¿qué es lo que uno no quiere tener y después que lo tiene no lo quiere perder? Y yo pensando, digo yo, ¿qué? Dice, un pleito. Un pleito. Tú no quieres tener un pleito, pero después que tú tienes pleito, tú no te quieres dejar dar o no. A mí hay que resolver aquí, vamos a resolver esto. No sé si me comunico. Pero para pelear se necesitan dos. Y si uno dice yo no peleo, no hay pleito. La respuesta blanda aplaca la ira. Hace muchos años que yo le pregunté a mi suegra, que vivió más de 50 años con mi extinto suegro yerno, no importa, lo mismo, el papá de mi esposa. El papá de mi esposa muchas veces era reactivo, medio sanguíneo. Y la mamá de mi esposa, una mujer muy sabia, educó 12 hijos. Una mujer muy astuta. Pero a veces el papá de Lucrecia venía medio incómodo del campo y venía que todo le hedía y nada le olía. Entonces yo un día le digo, teniendo yo amores con Lucrecia, le digo yo a ella, doña Cunda, ven acá. ¿Y cómo usted soporta a fulano? Dice ella, yo no le hago caso. Digo yo, ajá. Dice, sí, yo no le hago caso. Yo lo dejo que él pelee, yo me pongo a pitar. Digo yo, y entonces dice, él le da un currú. Esa palabra no se me olvida nunca. Él le da un currú cuando yo me pongo a pitar. Pero después que él se baja tranquilito, se le pasa. Como ya yo lo conozco, que él viene cacareando. Y dura media hora cacareando y yo callado. Y cuando ve que yo no respondo, que como que se va bajando, se le va gastando la batería, hasta que ¡pah! Cayó. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la destruye. Un consejo de pareja: si se subió uno de los dos, la efervescencia, la parte emocional se encendió y empezó a hablar por su boca, por su cuenta, desenfrenadamente. El otro cállese, pídale a Dios que se cumpla el Salmo, creo que el Salmo 40, 41, que dice, pon guarda mi boca, oh Jehová, no me deje hablar, Jehová, mientras ella está hablando, que yo no hable. Porque si hablo, ay papá, Ucrania le va a quedar chiquito. Y viceversa, si es el esposo que está hablando, la mujer cállese, tranquila y aguante, tranquila ahí, tranquila. No, porque yo no me le quedo callada a nadie. Ese es el problema. Se necesita más sabiduría para quedarse callado que para hablar. Porque aún el necio cuando calla pasa por sabio. Es más sabio callarse en medio de una discusión, porque en las discusiones se encienden las pasiones, y una de las pasiones que tú no quieres perder, tu ego. Y por eso es que hay problemas. Por eso es que estamos como estamos, como sociedad, en muchas empresas, en el gobierno, hasta en la misma iglesia. Claro que aquí no pasa, eso es lo bueno, que aquí no pasa.
Alguien puede decir, ouch. Diga, ouch. Como que me están dando por la llaga. Póngase de pie. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Padre amado, nosotros somos hombres y no podemos negarlo. Vendidos a una naturaleza contraria a la tuya en Adán, pero rescatados por Cristo, redimidos por Cristo. Señor nuestro Dios, todavía en nosotros quedan rastros, quedan esporas todavía de Adán, el hombre viejo, Señor, que aún nosotros, siendo lavados por la sangre de Jesús, actuamos, Señor, como hombres adánicos, vendidos a esa naturaleza perversa, torcida y dañada. Por eso, Padre, pedimos perdón, porque todavía en nosotros quedan muchas actitudes adánicas. Y siempre ese hombre viejo estará ahí, como dijo Pablo, Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Señor, encontramos una ley vendida al pecado. Y en esta carne esa ley nos reclama. Pero la ley del Espíritu venció la carne. Por eso, Señor, tú nos mandas a andar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu, a juzgar en el Espíritu, a hablar en el Espíritu. Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, Señor, como dijo el autor a los Hebreos, nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corremos la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, nosotros todos, de alguna manera o de otra, los que somos padres, nos hemos equivocado. Hemos hecho mal. Y quizás no tenemos la conciencia definida de que lo hicimos mal. Y esta mañana tú nos has querido enseñar que no estuvo bien. Que tú no nos condenas por nuestro pasado, pero sí confronta que eso todavía está en nosotros. Ya no debería estar en nosotros, porque el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. No debe prosperar ni debe imperar el hombre viejo en nosotros. La ira no debe prevalecer. El enojo no debe prevalecer. La irritabilidad no debe prevalecer. La maledicencia no debe prevalecer. Las palabras deshonestas no deben prevalecer. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, tú eres bueno y eres fiel. Tan bueno y fiel eres que nos hablas al corazón. Es muy posible que algunos estemos en disgusto porque queríamos oír otra cosa. Señor, pero tú eres el Dios de amor y al que amas corrige. Yo siempre he dicho que me siento muy amado de Dios. Y Señor, yo siento tu amor en esta palabra. Siento tu amor muy sublime, hablando al corazón de muchos que ya siendo adultos, ya abuelos, todavía tienen estos comportamientos. Pero también hablándonos sobre algunos que fuimos heridos por nuestros propios padres y todavía guardamos la herida. Trae sanidad en esta mañana. Trae reconciliación en esta mañana. Trae perdón en esta mañana. Tú eres el Padre de toda misericordia y de toda consolación. Como tú nos perdonaste a nosotros primero, podemos perdonar a los que nos han ofendido. Podemos pedir perdón. Podemos ir y decir perdóname. No sabía lo que hacía. Señor, como el pródigo corrió a la casa del Padre y se postró a sus pies y pidió perdón. Señor, así nosotros podemos también ir y pedir perdón a lo que hemos dañado. Por amor de tu nombre, ayúdanos, Señor. Se necesita más valentía y más madurez para pedir perdón que para predicar el Evangelio. No todo el mundo sabe pedir perdón. Usamos un maquillaje y decimos discúlpame, excúsame,
Pero no. Perdóname. Yo sé que te ofendí. Yo sé que te hablé mal. Yo sé que te maltraté. Pero me arrepiento y te pido perdón. Y pido a Dios que me aparte de esa conducta para siempre. Soy un hombre nuevo. Soy una mujer nueva. En el nombre de Jesús. Señor, trata con los corazones que están en la radio y la televisión. Los que verán este mensaje, los que verán este culto. Señor, perdónanos a nosotros los padres que hemos provocado a ira a nuestros hijos. En la autoridad paternal de esta casa pido perdón por todos los padres aquí presentes, por cada palabra que hayamos dicho a nuestros hijos incorrecta, por cada promesa que no la hayamos cumplido, por cada insulto que hayamos proferido, por cada golpe que le hayamos dado, Señor. Yo pido perdón por todos mis hermanos y pido que nos des un corazón reconciliador, que nos dé la autoridad de levantarnos de esta silla y el salir y decirle perdóname. Quizás tú no me vas a entender, pero perdóname. Palabra de valientes, perdóname. Perdóname. Señor, perdónanos a todos aquí. Aún a los que no tienen hijos, que heredan por genética, por ADN natural, ese mal carácter, ese maltrato que puede pasar a sus hijos también. Deténlo, Señor, y corta la maldición en ellos en el nombre de Jesús, para que cuando tengan hijos lo críen en el temor de Jehová y en la amonestación de la palabra de Dios. Bienaventurados los que no tienen hijos aquí, porque escuchan un consejo a tiempo. Quizás muchos de nosotros que hoy, que tenemos muchos años de casado, entendemos que fuimos padres muy carnales, que fuimos padres muy brutales, que fuimos padres muy maltratadores, que fuimos padres hasta abusadores, no sexualmente, emocionalmente. Señor, ayúdanos y ten misericordia. Que podamos ver la profecía de Malaquías, capítulo 3, donde tú dices, Señor, que tú traerás, capítulo 4 de Malaquías, tú traerás el corazón de los hijos hacia los padres, el corazón de los padres hacia los hijos. Trae reconciliación en la familia en esta mañana. Dale corazón a los hijos para pedir perdón. Dale corazón a los padres para pedir perdón también. Tú quieres una iglesia sana. Tú quieres una iglesia sana, Señor. Y el perdón trae sanidad. El perdón trae sanidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.